Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Buenas tardes, compartiendo esta hora y media de Aprendamos Juntos, compartiendo un diálogo entre amigos, abordando temas que tienen que ver con el trabajo interno, que hemos hablado varias veces. Guillo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Hace varios años que venimos hablando del trabajo y en trabajaremos. radio, entre nosotros hace 30 años. Hola Enzo, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. El trabajo interno, que suena a uno con tanto trabajo que hay para afuera, encima hacemos el trabajo interno. ¿Cómo será eso, no? Hemos hablado de los cuerpos, hemos hablado del cuerpo físico, hemos hablado del cuerpo mental, hemos hablado de los pensamientos. Hoy el tema serían las reacciones que tenemos, que tienen que ver con el cuerpo emocional. ¿Y el título que le dimos, Enzo? Que le di. El título de hoy sería ¿por qué reaccionamos las emociones? Ajá, qué buena pregunta. Yo ahora te pregunto, ¿cómo le diste el título? Y yo me pregunto ¿por qué reaccionamos cuando La reacción, ¿cómo? me hace enojar el otro? Claro, la culpa la tiene el otro. Estar observándose nos va a permitir ir descubriendo aspectos nuestros y teniendo pistas y cada vez más pistas, cada vez más elementos que nos lleven a saber los por qué. Y no es tarea fácil. Uno tendrá que observar la propia naturaleza. Yo tengo como naturaleza lo impulsivo, por ejemplo, que te lleva a la reacción. Entonces, ¿qué nos hace reaccionar? ¿Qué hay detrás? Y respecto a los diferentes grados de reacción, o qué es lo que nos pasa adentro, es decir, hay una reacción que es de pensamiento, hay una reacción que puede ser de palabra, y hay una reacción que puede llegar hasta una pelea física. Entonces, ¿qué grados de reacción y los por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se gesta? Todo eso es la idea, tratar de encarar hoy. De dilucidar. ¿Y reaccionamos nosotros? No. Positivamente, ¿no? ¿Por qué lo ves negativamente? Es decir, No. porque por ahí uno dice la reacción y lo identifica con algo negativo, y también una reacción puede ser estoy mal, estoy complicado y reacciono y me pongo a trabajar y me pongo a hacer y me pongo a crear. Pero en ese caso no es mejor la acción. La reacción es como parece un acto reflejo sin Puede conciencia. serlo, pero bueno, de eso vamos a hablar. Puede serlo y puede que no. Es decir, yo reacciono positivamente frente a un hecho negativo. No sé, se me ocurre plantearlo en la mesa y puede ser abordar, porque Sí, también están mis emociones. Es decir, es una emoción de optimismo, de alegría, de esfuerzo, de trabajo, de voluntad, que me lleva a reaccionar cuando me caigo. Y algunos cuando se caen no reaccionan. y se lastima. Te podés lastimar también reaccionando después. Sí, pero Pero asimilando a lo que es la reacción como una parte positiva cuando te pegas un golpe, por ejemplo. Ahora bueno, yo
cuando planteé el tema era lo negativo, era lo que vos dijiste recién. Sí, sí. Bueno, igual está bueno para ir entendiéndola, ver las dos partes. Una reacción que se reitera. ¿Cómo hago yo para que no me choque con la misma pared 100 millones de veces? Porque no sé si les pasa a ustedes, si por los mismos hechos reacciono. Por las mismas circunstancias me enojo. Es él nada más, ¿no, Guillo? Nosotros, ¿no? Si es él nomás el que habla, ¿no es cierto, Guillo? También. Lo que llama la atención, Lucho, de la reacción es como que no se puede, qué difícil que es trascenderla a la reacción. Uno lo que va aprendiendo en la vida es a ponerle paño frío a la reacción. Y el paño frío que a mí más me resulta, en la medida que no tenga que decidir inmediatamente, es el silencio. A mí, déjame 2 o 3 minutos en silencio para que pueda no tener la gran solución, pero al menos estabilizarme, porque por ahí reacciono que quedo como quemo embrague, quedo en un vacío que inclusive no puedo pensar, no puedo sentir. Entonces, la reacción yo no la tomo como una cuestión ni buena ni mala. La reacción es la que te salva de un accidente, la que te ayuda a apagar los fuegos a tiempo, sea de la cocina, sea lo que sea, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que, en mi caso, la reacción histórica que yo he tenido es con el ego de la ira. Yo cuando reacciono, yo me engañé mucho tiempo que era un hombre con energía o energético. Pero después, a medida que uno se va estudiando un poco a sí mismo, uno pega el salto. Ese salto yo no sé realmente en esencia cómo, por qué, pero indudablemente que si uno fuese un poco humilde, si uno se supiese bajar del caballo de la altivez, del orgullo, cuando se están refiriendo a uno o le están diciendo algo o uno observa algo, la forma de reaccionar debería ser otra, es decir, ya más equilibrada. Es un tema este. A mi reacción la tengo como enmarcada en el tiempo. Yo uno de los tantos problemas que tengo es que eso de la tardecita me viene un apetito que no es común, es decir, es de picar. A lo mejor si hay 3 panes, doy vuelta hasta que como los 3 panes. Hago espacio, hago silencio y todo, pero si vos lo querés buscar a la hora, ya no están los panes. Entonces también he llegado a ir analizando que la reacción interpestiva como la que yo tengo impacta en mi sistema glandular y me produce ese impacto la segregación de hormonas que me permite, mientras como, tener cierta satisfacción. Cuando se va esa satisfacción, me viene el sentido de culpa. Claro.
Entonces, es permanentemente gallina y huevo lo que me pasa a mí con la revisión. Me siento bien y así como me siento bien paso a culparme. Entonces cuando ya me viene ese sentido de culpa, soy un profesor. ¿Cómo no pensé en mi familia, que quedaban 3 pan, que podía venir uno del trabajo? Todo eso, esa la conozco. Diario del lunes. Claro, esa es la famosa, el biribiri, ese lo conozco. Lo que no puedo muchas veces llegar antes de que suceda esa reacción. He encontrado también cierto alivio en la meditación. Yo debería meditar más. Y muchas veces yo mismo digo que la meditación es activa, es una acción permanente. Uno puede meditar las 24 horas, pero cuando ando reactivo, tengo que volver a la meditación, para mí, no sé si le cabe el título de tradicional. Irme al fondo de mi casa, sentarme tranquilito bajo un árbol, sea de día, sea de noche, y estar, no sé si en un alto grado de meditación que yo no conozco con tanta profundidad, pero al menos en un estado de observación, de atención a la naturaleza, si está oscurito, a qué pasa en el cielo. Entonces eso es como que un bálsamo que me saca de un estado de baja vibración, claro. Porque de última, para mí, cuando estoy reactivo, nunca he estado reactivo con alta vibración. En mi caso, tirando a bajar la vibración. Claro, lo negativo. Sí. Que era principalmente de lo que íbamos a tratar, porque a mí después se me ocurrió esto de reaccionar positivamente, de tener una actitud optimista, y me preguntaba también en ese sentido, porque uno lo ha implementado, pero por ahí siento que se me terminan las energías. Esto que vos decís de la meditación durante todo el día, para mí hasta llega a ser un autoengaño, porque no lo hago, porque te perdés en los informativos, te perdés en los comentarios de la calle, te perdés en los comentarios del trabajo, te perdés en todo lo que dicen que va a venir, y uno está preocupado de cosas que no saben si van a pasar, y se me va gran parte de la energía que uno tiene, se me va para ese lado. Y ese momento que vos decís que yo lo he tenido con mayor frecuencia hace tiempo, es como que uno no se da el tiempo físico para decir, bueno, me pongo a meditar, me pongo a serenar la mente, me pongo a equilibrarme. Es como que hay un cansancio, como que hay un ya lo sé, es decir, una mezcla de cosas. Sí. Yo el otro día estaba, no sé si sé pensar, pero puedo decir, estaba pensando que en este camino de transformación, ¿qué manzana de la tentación es decir un día ya está? Uh-huh. Porque uno es un fiel luchador, o se la tira de, no sé, de tan fiel luchador en las cosas del espíritu, pero decir llegué es una meta de autodestrucción. Eso hay que tener mucho cuidado. Uno se pone un techo cuando dice llegué. Se relaja. Sí, no podés seguir avanzando. No podés, siempre hablamos de que el horizonte se va corriendo, y a medida que recorro el camino, los horizontes son lejanos y siguen siendo siempre lejanos. Cuando llegué me la creí.
No, el Guillo no puede Nos hablar quedamos más. sin voz del Guillo. Se va a tomar algo. ¿Cuánto dura la reacción? Una reacción negativa. Yo esto me lo iba a dejar para la segunda parte, pero bueno, vamos a encararlo ahora. Sí, igual, si me permitís, en relación a esto que estaba diciendo el Guillo, a mí lo que me pasa cuando uno cree que tiene superadas ciertas cosas, que puede ser que así sea, pero tenemos que estar muy atentos para que poder darnos cuenta si realmente así, porque como te decía, yo siento que me relajo y ahí dejo de prestar atención. Un poquito creo que lo había hablado la semana pasada con esto de aprender a conducir. Me relajo porque ya fluye, sale solo y ahí dejo de prestar atención a un montón de otras cosas que suceden y que ahí me hacen pisar el palito y vuelvo a caer y me vuelvo a equivocar y si no presto atención estoy cometiendo el error que ya creía que había superado. En ese ya está también se juntan cansancios de la vida diaria, y no porque uno se considere que sea el gran sacrificado, no, sino que hay agotamientos, situaciones de economía, situaciones de Estado, situaciones de vecino, situaciones de todo, en donde, incluidas situaciones familiares, en donde no todos los días las cosas funcionan en la medida que uno la tiene idealizada o desea que sea. Después la vida te va enseñando que es muy difícil que haya 2 días iguales. Uno no se tiene que predisponer para no tener de luego ningún tipo de reacción. Si el lunes estuvo todo bien moviendo esta sustancia, el martes moviendo la misma sustancia no quiere decir que esté todo bien, que sea distinto. Y a veces hay cosas que te descolocan, porque uno no está en un equilibrio emocional, por eso uno reacciona. No es lo mismo un dolor de cabeza que alguien del componente familiar te diga me duele la cabeza, a que le duela la cabeza o tenga fiebre una criatura de 4 o 5 años. Es decir, son distintas reacciones porque son, no sé, ahí emocionalmente como parece que uno está más jugada, siempre a favor del más chico, del más joven. Entonces, es un menú muy grande este emocional. Yo no sé si no estamos en hora para el primer bloque. Después está algo que tiene que ver la reacción emocional con las distintas profesiones, escala de trabajo y escalas humanas. Es decir, el hombre siempre se proyecta emocionalmente a puestos de poder, y al de arriba la reacción hacia el poderoso es de ciguana. Es que si uno no reacciona frente a quien puede retrucarle o ponerle el pie encima. Y la misma reacción hacia el que vos considerás que está en una escala social, económica, racial bajo tuyo, con ese ejerce un desprecio. Tu reacción es de desprecio. Entonces, eso también es un tema. Y uno, no es que yo lo anuncie y estemos alejados en la diaria. Si uno vive en atención, hay algo de esa oscuridad que portamos que quiere hacer una diferencia
si vos vas a la verdulería, que es una cosa común, simple, y vos elegís una fruta, y el que te atiende por hacerte un servicio te dice, no lleve esta fruta porque le falta 3, 4 días. Y yo he escuchado y yo lo he hecho. A mí me la da si yo tengo plata, una cosa así. Es decir, uno tiene una reacción ante un pedido y a una respuesta, una reacción que te quiere hacer un servicio. Es decir, vas a comprar ropa y la camisa que te gusta te queda muy apretadita. Y el muchacho, ahora los chicos son distintos, los que te atienden tienen una confianza más respetuosa, te dice, ah, no, gordo, esta camisa no va, y lo querés correr. Es decir, ¿cómo es el tema? Es decir, uno tiene una permanente escala emocional hacia arriba y hacia abajo. Y lo que habría que preguntarse es esa escala emocional, cómo juega con los pares. Cuando, por ejemplo, el caso nuestro, Luis, que nos conocemos tan bien y hasta por ahí hay pensamientos que no hay que emitirlo porque ya el otro no lo conoce. Ya lo conoce. ¿Qué hace con el par? Otro compromiso, es otra reacción, es otro mejoramiento del pensamiento, porque sos par, mientras que para abajo no pensás muy mucho, es una emoción pura que cae a este infeliz, y al de arriba sabés que tenga o no tenga razón, le tenés que decir sí, porque hay muchas cosas en juego en tu vida, sobre todo el juego emocional. Sí, sí. Sí, y entra justamente a hacer fuerte la conveniencia. Si me conviene, no me conviene. Y también tenés una espada que en cualquier momento te corta la cabeza. Porque una de las formas, cuando te querés rebelar hacia arriba, es ponerte rebelde. Y en tu camino, estamos hablando todo desde el punto de vista espiritual, la rebeldía es una forma de darle la espalda a la creación. Y si la creación la considera a la palabra Dios, el rebelde en definitiva le da la espalda a la creación de Dios. Entonces, ¿cuántos equilibrios y cuántas cosas hay que analizarse? Qué importante aquello que venimos repitiendo durante años, que hay que hacer el mayor esfuerzo para conocerse a uno mismo. Porque todas las trabas, todo está en uno. Afuera no quiere decir que haya santidad, o no lo puedo afirmar, pero nosotros tenemos que solucionar primero las trabas internas que tenemos. No se puede cortar caminos. Si vos cortás caminos en estas cosas que estamos hablando, a la vuelta de la esquina te encontrás con un palo. Y uno, ¿por qué se va a lastimar si tiene el tiempo y la libertad de conocerse a uno mismo para poder caminar? Y todo se trata de no ser reactivo. Y uno nota que se puede ir logrando pasito a pasito. Donde te descuidás, por ahí uno siente reacciones que hay como un bichito que te está diciendo, ¿viste que no hiciste nada? Y bueno, pero hay que saberse recomponer, porque si ya te diste cuenta que hoy racionaste, es porque ya está encuadrado en un camino de tránsito hacia un objetivo. El tema es cuando vivís en la reacción y no te das cuenta que de eso. O peor aún, hasta la justificás. Hasta la justificás. Porque en el tener razón uno puede hasta pelear, hasta agarrarse a trompadas, pero tengo la razón. Entonces reacciono negativamente, reacciono frente a
a un ser humano frente a una situación en particular y qué es lo que está atrás, eso es qué es lo que está atrás, porque en esto de conocernos, uno tendrá que identificar situaciones o aspectos propios que tienen más relevancia. Es decir, yo los tengo, yo sé por qué lado. Hay algunos que, bueno, no reaccionan. Ajá, no reaccionan nunca, sí, pero no reaccionan con nada. Es decir, agarran el 220 y no lo sienten. Entonces, ¿qué hay ahí? Puede haber, que no es mi caso, pero yo tengo otras características. Puede haber pereza, pasividad, desgano, falta de alegría o gusto por la vida, por las cosas simples de la vida. Entonces, ¿cuáles son las características de cada uno? Y también ayuda, Luisito, a tener como un pensamiento que sería un prototipo de pensamiento. Y probarse solo. El tema de Jesús el Nazareno cuando sana y lo acusan porque sanó en un día que no era indicado, el sábado. Y yo me imagino que me están acusando de eso a mí. Pero ¿sabés cómo los puteo, Luis? Desagradecido, que los sané y entonces ahí me doy cuenta que no podría sanar nunca. Que estoy lejos del milagro. Lejos de que por más que crea esa imagen que me ayuda, que es como una meta, así que quisiera ser como Jesús en ese instante. Entonces, hoy me engañaría, sería un loquito. Es decir, estas son todas formas, herramientas, muletas que uno va creando, sabiendo que son transitorias, pero para poder salir de la reacción. Bueno, sí, ahora vamos llegando a la primer parte y si Sebastián está de acuerdo y tiene algún tema, nos dice que sí. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, estamos hablando de las reacciones, todos tenemos reacciones, de las que nos ocupamos más en este momento son aquellas reacciones que son irreflexivas, son intempestivas, negativas. Recién recibíamos un mensaje de Susana de Buenos Aires que decía que a ver que te lo leo bien como decía Susana, decía ¿por qué reacciono? Porque vivo en Buenos Aires y todos los días es un caos. Es un caos. ¿Vos viste la reacción de ese que le rompió el auto porque estacionaron en su garaje? No. Eso es Buenos Aires, que no estamos lejos nosotros. Como la calle es todo reacción. La frase que se escucha comúnmente hoy en día es qué loca está la gente. Claro, ¿y cuán locos estamos nosotros? Claro. Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. ¿Y quién es la gente? Yo cada vez estoy mal, excepto no Guillo. Claro. Que vos venís loco de antes, Guillo. Claro, no es de ahora. No es de ahora. Era un niño. Yo me decía hace un rato y les planteaba que cuál es el límite de la energía de uno. Hay veces que me pasa hasta dónde, hasta cuándo. Porque la calle es dura, la calle es esto que dice Susana, es un caos. Es decir, yo he estado en Buenos Aires para hacer 30 cuadras, 1 hora y media. Un poco más, 40 cuadras. Pero una cosa de loco, por tomar un taxi, si vas caminando, llegas antes, claro. Por ahí uno no puede, por valija, por bolso, pero realmente es un caos. Ahora, nosotros vivimos lo mismo acá. Es decir, vos pasás es decir, hay una calle que yo paso siempre y para no romper el vehículo tenés que esquivar el pozo que está en el medio, que es monumental, que te rompe el auto, y en uno de esos esquives alguien se va a agarrar un auto de frente.
y es un caos. Entonces, ¿hasta dónde? Porque en uno surge un cansancio, como una desazón, como decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Es decir, uno escucha declaraciones, palabras que son altisonantes, pero en realidad uno ve en la mirada que hay detrás otra cosa, hay especulación, hay mentira, hay hipocresía. Entonces, tenemos que convivir con todo eso. Es complicado. Yo recién, hoy a la mañana le decía a una persona por trabajo, como que uno está cansado porque está todo explicado, está todo dicho, está todo claro, pero la situación no cambia. ¿Y hasta dónde será? ¿Qué mundo de locos por ahí? Porque es un mundo de reacción. Es un mundo de todo reacción. Es decir, una guerra es reacción. Lo que pasa internacionalmente es reacción. ¿Y qué hay atrás de esas reacciones? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando reaccionamos? Y en mi caso particularmente hay un gran orgullo. Es decir, ¿qué me hace reaccionar? ¿Qué me hace defender una posición si no es el orgullo, la personalidad? Es decir, mi personalidad quiere ser mayor, esto que decías vos, Guillo, hace un rato, si pareciera que yo me pongo en un escalón, no yo, es decir, mi personalidad, es decir, separemos los pensamientos del pensar, separemos el ser de la personalidad, es distinto. Entonces mi personalidad, que normalmente está tiznada de ego, de defectos, de aspectos todavía sin pulir en mi persona, se manifiesta de la manera que me lleva a la pelea, porque la reacción negativa es una pelea. Y es una pelea que, yo les decía hace un rato, puede ser pensamiento, palabra u obra. Es que pensamiento, cuánta energía se nos va peleando, reaccionando mentalmente. Y cuánto hay en la emoción, porque yo en el momento que tengo un pensamiento contrario a alguien, y me enojo con ese alguien. Y en el enojo hay una emoción. En el enojo hay una emoción negativa. Lo decía Guillo hace un rato respecto de la ira. Es decir, cuando uno es irascible, es decir, ¿por qué yo quiero imponerle mi forma de ver las cosas a otro? Y esto es más, es como una reflexión. Es decir, yo estoy hablando, lo estoy rememorando, me estoy viendo, y es una realidad. Bueno, cuando reacciono, ¿cuánto dura mi reacción? Hablando de lo negativo. Porque como hay formas de ir arreglando el carro cuando va marchando. Y el carro se me puede ir al barranco, se me puede ir a la banquina y vuelvo, se me pueden salir todas las ruedas. No es lo mismo que mi reacción negativa dure e incorpore rencor, deseo de venganza, no lo puedo ver más a la otra persona, que la culpa la tiene el otro, no la tengo yo. Es decir, yo reaccioné porque me dijeron esto o porque hicieron aquello. Entonces yo reaccioné. Si no hubiesen hecho esto o aquello, no reacciono. Eso es mentira. Es decir, lo que hizo alguien o una situación, algo que ocurre, desencadena lo que yo tengo dentro. Es decir, surge aquello que estaba escondido, que estaba tapado, que lo tengo, y si no, no surge. Cuando yo quiero imponer mis razones, indudablemente estaba dentro un gran orgullo que quiere ser más que el otro. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me veo? ¿Cuándo me veo? ¿Estoy atento a lo que me pasa? ¿Quiero estar atento a lo que me pasa?
o vivo y justifico y digo, no, esto se da porque tiene que ser así, o lo que yo actúo, por más que actúe a los gritos, está bien porque tengo razón. Entonces, que no me dure nada, que no la justifique, que no la argumente, pero todo eso es una cuestión de mis pensamientos, de mi defecto, de mi personalidad cargando defecto. Entonces, hay herramientas. Bueno, me equivoqué, reaccioné, que en corto tiempo tengo que estar con otro estado de ánimo y sin poner la observación o la atención dirigida hacia la otra persona, sino lo que me pasó a mí, si yo no voy a cambiar a nadie. Es decir, no vamos a cambiar a nadie. Transitar por una ciudad implica una preparación previa que no la hacemos por ahí. Para poder circular en un vehículo necesitas estar previamente prepararte. Saber que vas a salir a la calle y te van a suceder las mismas cosas que nos han sucedido 1000 veces ya. Pero hoy ya con un estado de virulencia que es mayúsculo, ¿no? Mayúsculo, sí. Justamente en relación a esto, hay un pequeño extracto. Quiero aprovechar para contarle a la audiencia que somos miembros colaboradores de la Fundación Impulsa una Nueva Vida, que tiene su página de internet, que es impulsaunanuevavida.org. Ahí siempre decimos que el que desee puede ingresar y puede encontrar datos e información en artículos, extractos, audios, videos relacionados a esto en mucho mayor profundidad, gracias a las conferencias que realiza Daniel Ferminades. Y a partir de las fundaciones que se fue generando muchas relaciones con otros colaboradores con los cuales nos sentimos con un cariño y amistad, y ya hace un tiempo que la gente de Buenos Aires viene llevando adelante un periódico. Esta vez, la semana pasada, salió el periódico número 8, que comprende mayo y junio. Y la verdad que es un trabajo hermoso el que hacen, y hay una experiencia de vida de Susana de Buenos Aires que publicó en el periódico, que tiene relación a esto que ustedes están diciendo, que es muy hermoso. Si me permiten, sí, lo leo. Sí. Dice: alguien me había dicho que si la vida se presentaba con muchas dificultades, significaba que traías lo necesario para enfrentarlas. Pero entonces mi vida y la de mi familia se desarrollaba en un marco de mucha felicidad, con muchas más alegrías que penas. Me preguntaba a veces si una vida tan relajada provenía de algún tipo de incapacidad para enfrentar dificultades. Luego todo cambió. Llegó un periodo de grandes tristezas. Mi marido, que amaba el deporte y la naturaleza, sufrió una enfermedad que le produjo la pérdida gradual de sus capacidades físicas, recluyéndolo a una cama. El cambio que pude observar en él no fue solo físico y negativo, sino espiritual y profundamente positivo. Su aceptación de la enfermedad fue sin una queja y convirtió esa quietud obligada en un sitio para contemplar la vida desde otra perspectiva. Esta transformación interior le facilitó sobrellevar lo que sucedía, brindando siempre amor a los que estábamos cerca. Por su parte aprendí de esta actitud suya, y en el acompañamiento en este último tramo de su vida también aprendí muchas otras cosas. Y la más importante, simiente de todas las demás, fue y sigue siendo que al aplicar amor en mis tareas, el servicio amoroso aliviana cualquier carga, hasta la más pesada y dolorosa. Así que un poquito me parece que responde esto que veníamos hablando. Sí, realmente que uno le han contado cómo fue ese tema y todo un camino de dolor, ¿no? Y claro. Nosotros nos quejamos a veces de
Sí, sí. de llevar a los chicos a la escuela y cuando realmente las cosas aprietan, hay que ver cómo es que sobrellevar esa experiencia. Y bueno, esto que nos dice Susana es muy hermoso, ¿no? Esto de que poniendo amor las cosas son más fáciles, te da una esperanza. Y poniendo amor no te peleás, hablando de las reacciones y de las peleas. Poniendo amor no te peleás. Volviendo a la naturaleza de cada uno, por ahí si no llegamos a tener una naturaleza amorosa y que salga con fluidez el amor, sí podemos poner respeto, principios éticos, principios morales que nos llevan a tener una conducta que en definitiva se va a acercar al amor. Ser paciente y tolerante, una I griega, con quienes nos rodean. Y a mí me cuesta. ¿Qué pasa cuando vos tenés sobre algún aspecto, tenés una comprensión rápida de una situación y el otro no? Y a mí me pone impaciente. ¿Y cómo no se da cuenta? ¿Cómo no sabe? Ahora, ¿cuántas veces me estarán mirando a mí diciendo cómo no se da cuenta? Y un montón. Sí, sí, eso, esto de ponerse en los zapatos del otro. Claro, pero cuando tenés dificultades, llega a ser hablo por mí, llega a ser como un eslogan, me sale, no sería así, como una frase dicha, pero que me cuesta muchísimo vivirla. Es decir, sé que tiene que ser así, pero no me sale. Cuando estoy en equilibrio, cuando estoy tranquilo, cuando me voy al fondo a meditar, dirá el Guillo, es decir, es como que uno puede centrarse, puede equilibrar con mayor facilidad. El problema para mí, por lo menos en estos días, es la diaria. La diaria está densa, es decir, está pesada, es decir, la gente está predispuesta a la pelea, no al acuerdo. Nadie está dispuesto al acuerdo. Sí. ¿Qué hacemos en tal situación ante una pregunta? ¿Y no puede hacerlo él, que me tiene que preguntar a mí? Eso es lo que me sale antes de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para...? Es decir, no me sale la parte buena, me sale lo otro. Pero también es una decisión de vida. Porque si no me sale, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que produce en mí la reacción y en los que me rodean? ¿Qué produce en el entorno cuando yo actúo amorosamente, o con paciencia, o con tolerancia? Y yo tendré que elegir qué es lo que quiero vivir. Y tiene que ser por ahí tal vez una decisión, una toma de posición teórica, expresada en palabras, un objetivo de vida, pero tengo que determinarla. Tengo que orientarme hacia lo que determiné. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la reacción negativa? Y es la tristeza, es la pelea, es justamente el desamor. ¿Lo quiero en mi vida? Y yo no lo quiero. ¿Me sigue sucediendo? Me sigue sucediendo. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué? Si yo quiero tal cosa y hago otra, ¿por qué? Y esto es, de como empezamos el programa, el trabajo interno. Ahí recién, hace un ratito vos decías, Luis, que tenemos que elegir. Y me hacías acordar cuando era más chiquita mi nena, que ahora tiene 8 años, y yo veía que se estaba comportando de una mala manera, o una forma egoísta, o a veces acelerada, y yo le decía, fíjate de que esto no es bueno,
o una actitud errónea, no te puedo permitir que sigas manteniendo esa actitud. Vos querés estar feliz, estar contenta o estar triste. Vos podés elegir. Y parece que lo entendió bastante bien hoy en día. Mejor que el papá por ahí. Mejor que el papá, exactamente. Yo digo, a veces necesitaría tal vez que alguien me diga, estás eligiendo estar mal, te das cuenta de eso. Y esto es la atención, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos eligiendo de estar bien o estar mal? Hay una experiencia que me pasó ayer que quería compartir también. Algo para mí muy importante es este tema de establecer prioridades y con cosas que yo ya entendí y que las tengo incorporadas más que nada intelectualmente, poder llevarlas a la práctica, ¿no? Esto de lo que son los egos, que tantas veces hablamos, de lo que somos realmente y cuál es nuestro objetivo de vida, para qué venimos al mundo, que trato de cada día tenerlo un poquito más incorporado. Cuando hay cosas que emocionalmente me pueden alterar o llevar a una reacción, si yo tengo presente esto es algo que me ayuda mucho. Y ayer, por ejemplo, me había pasado algo en el trabajo que me habían llamado la atención un superior y yo me sentí herido en el ego y tenía muchas ganas de decir de que no era así, de hablar del tema, y elegí, como decía el Guillo al principio, hacer silencio. Y ahí podía observar, pero no es un trabajo fácil esto del ego, de cómo me decía, pues yo lo hablo y esto para que no quede así, y a la vez también entendía y podía recordar estas prioridades que tenía en mi vida, de decir, no, pero esto es un ego, no tengo que necesidad de defenderme de eso. Si las cosas están claras igual, y no fue fácil. Parece como, ahora que yo lo explico, parece algo más sencillo, pero en el momento me llevó un tiempo largo y yo lo entendía, y con el entendimiento yo digo, es fácil, ya lo entendí, ya está, pero no, la emoción seguía, no se iba tan fácil. Se me fue mucho más fácil que en otros momentos en los cuales no tenía ninguna conciencia de lo que me pasaba y tal vez seguía con el problema y, como decías, lo podía llevar al carro a dar vuelta por la banquina. Duró un par de minutos y después se fue, pero estoy feliz de poder haber tenido esa vivencia y poder haber sido consciente del proceso que pasaba dentro mío con esas reacciones, ¿no?, que tenía. Y bueno, esto habrá que llevarlo a muchas cosas más para poder llevarla de la mejor forma posible. Yo, sobre todo, que estamos hablando las reacciones, también con el paso del tiempo de esta vida y de vidas anteriores, son estructuras muy viejas en la faz de la reacción. Entonces, si vos estás hablando con un hijo y te pone el minuto 0, a los 17 minutos tenés una crisis. O le contestás lo que él quiere que le contesté, o hacer silencio. Pero lo llamativo del caso, que pasan 20 días, 2 meses, volvés al mismo tema y vos empezás el minuto 0 y a los 15 o 18 minutos se produce exactamente esa definición que está en vos hacer. Es decir, que hay estructuras, al menos de parte de uno, que funcionan, hasta tienen un tiempo de funcionamiento. ¿Y qué son automáticas ellos? Son estructuras muy bien hechas, sí, porque nosotros le hemos conferido al defecto, al ego, lo mejor de nuestra inteligencia. Toda nuestra energía. Toda nuestra energía. Entonces, por ahí también importante, siempre que se quiera, se pueda, buscar una forma de sacarse esa estructura, no de eliminarla, porque eso lleva un trabajo de años,
pero sí hacer cosas distintas. Es decir, si vos ya sabés que a los 15 minutos se va a producir con la misma persona, la misma conversación, el mismo interés, el mismo deseo, algo, decirle a los 10 minutos, cada día te amo más, como cortar eso que puede suceder. ¿Y por qué no dejamos hinchar las pelotas con esta conversación y nos vamos al parque, vemos que están pescando en el muelle, a ver si sale algo? Es decir, buscar formas distintas. Uno también, y la estructura de la reacción es como esa que yo tenía, que salía en carnaval, cuando se jugaban las calles para no mojarme. Llegaba a casa mojado por la transpiración. Tanto que te corrían. Había corrido como un pavote por evitando un balde de agua. ¿Sí? Es decir, hay que estar atento a cómo se dan esa estructura y ponerle una inteligencia, ponerle un pincel nuevo, una pintura nueva, una risa nueva. Es decir, vas al mar y te agarrás con las dos manos la malla, porque se ve que si viene una malla, si viene una ola te deja media cola afuera. ¿Y quién le puede interesar tu media cola en miles de personas? Entonces uno vive atado a prejuicio, a cosas que pueden suceder, y muchas veces es la mente es un pensamiento, ¿cierto? Y automáticamente la emoción emite un sentimiento por empatía, analógico es el pensamiento, el sentimiento. Entonces vas creando, pero cordones de fuerza. Entonces vos te querés tirar de panza en la arena y te frenan esos cordones. ¿Cómo? Che, un hombre grande, ya con los hijos criados, que en mi caso estoy ¿qué tiene que ver? Si me tengo que tirar de panza en la arena, ¿a quién puedo joder? Si me sirve para liberarme de todos esos prejuicios y del qué dirán, que me lo han cargado, pero que yo lo he aceptado con gusto. ¿Cuántas veces, por no resolver una cuestión de salir a bailar, te fumaba 3 cigarrillos antes? Son todas estructuras que te dañan, que no te sirven. Es decir, ni hablar de lo que es la timidez. Lo que te produce la timidez, el tipo de reacción. El tímido por lo general se queda callado, aguanta, no se anima, pero cuando toma una decisión parece un tsunami. Lastima, rompe, no tiene equilibrio. Descoordina. Porque esperó 4 o 5 años y tomó la decisión. Y hay muchas cosas que no tienen que llegar a ser conflictos, sino que es llegar antes de que suceda. Para eso está el verbo. Ya tengo que hablar con vos, me está pasando, que yo me doy cuenta que es de esta conversación a dónde me querés llevar. Te digo de antemano que yo no voy a ir a ese lugar, pero te puedo acompañar hasta cerca. Si estás perdido, no lo conocés, pero yo no. Entonces todo eso sale y tenemos todo. Él tiene un auto, yo tengo un auto, nos podemos acompañar en auto hasta, y él seguirá y yo pegaré la vuelta a mi casa. Entonces todo eso es hablable, lo que yo digo. Cuando a uno le ha tocado trabajar en estructuras que en vez de ser horizontales son piramidales, también uno se acostumbra a ese orden piramidal. Entonces, si sos tímido, si no sabés poner o hablar de una ponencia que vos tenés la seguridad y ya la has analizado y la has comprobado, etcétera, etcétera, se te hace muy difícil, porque vos ya tenés esa estructura piramidal que sabés que si vos te vas a estar hacia arriba con una mejora, con otro punto de vista, y
esa estructura piramidal te empuja hacia abajo. ¿Le interesa la estructura esa que está en la cúspide de la pirámide? ¿Que vos le llegué con cosas nuevas? Sí, gozan de poder, están bien estructurados, ya han hecho la diferencia para considerarse dueños de la tierra. Entonces, ya lo que uno empieza a hablar de lo que es una reacción, ya después se empieza a unir o a analizar lo que es ser en todo esto de la reacción. Hay que tener una astucia, saber en qué momento vas a hablar para no provocar una reacción, porque hay veces uno, si no está en atención, es natural lo que uno opina o habla sobre el tema, pero si no estás preparado para que el otro te pueda decir es un mamarracho, es todo abierto la vida está muy abierta, sí, y cada vez no sé si los tiempos económicos, financieros son más cortos, las respuestas son sin anestesia. Más crudo. Más crudo. Entonces uno no debería ser como tan desorientado en no ir sin analizar y ser astuto, ¿no? Porque te llevan puesto. Y después sí, con el diario del lunes te querés enojar, para colmo si hay un desarrollo que vos crees que todo lo que vos planteaste, el desarrollo de la vida, te dice que estaba bastante orientado, pero ya es del lunes el diario. Vamos a hacer otra pausa musical. Sí, pasamos, si te parece, Luis, antes de ir a la pausa musical, el número de teléfono del programa, por si alguien desea comunicarse con nosotros, es el 011-21-86-2415. También pueden escribirnos por ese teléfono, nos pueden mandar un mensaje escrito de WhatsApp, y si no, nos pueden mandar también un mail a japrendamos@gmail.com. Bueno, Sebastián, vamos a tema musical. Bueno, el último bloque de Aprendamos Juntos. El tema son las reacciones, el tema es la vida, el tema es lo que nos pasa. Queremos aprender sobre lo que nos pasa. ¿Sabemos un poco más que antes? Por ahí nos comparamos con lo que sabe o no sabe quien tenemos al lado, enfrente, cerca, y es una comparación que viene desde nuestro orgullo, desde nuestras vanidades, desde desde lo que nos falta, porque la única comparación posible es con uno mismo y cómo vamos logrando, y si podemos lograrlo mediante el esfuerzo, porciones mayores de equilibrio. Y en la reacción no hay equilibrio. Cuando hablamos de reacción negativa, yo hoy hablé de reacción positiva para cambiar un poco de que no sea todo lo que nos pasa cuando nos enojamos, cuando peleamos, pero en realidad era orientado para ese lado, lo del título. ¿Cómo hacemos para darle mayor equilibrio a lo diario? Y bueno, yo ahí me encuentro con como les decía hace un rato, con una situación general que agobia. Ahora, yo tengo que salir adelante. ¿Cómo rompo la estructura de la sociedad? Haciendo una revolución, me planteo yo, y no. Ya, la revolución es una estructura prácticamente. Sí, se han hecho tantas. Yo la rompo a esa estructura que no está bien, porque si uno ve cómo está el mundo, la sociedad no está bien, la sociedad mundial no está bien, es decir, los esquemas
de las estructuras políticas no están bien. Pero ¿cómo la puedo romper? Y en mí mismo. Y en mí mismo hay muchos errores. Es decir, no calculo los tiempos, creo que van a hacer las cosas de determinada manera, pero no sé. Creo porque tengo deseo que sucedan de determinada manera y suceden como suceden. Entonces, ¿cómo yo voy logrando mayor conocimiento, mayor luz en un mundo que está cada vez más oscuro? Por lo menos yo lo percibimos de esa manera. Si no, tendríamos que haber aprendido después de miles de años que la guerra trae lo que trae y que la generosidad y el amor trae lo que trae, y poder optar, elegir entre una cosa y otra, hacerlo a nivel países, a nivel sociedades, y eso no ocurre. Entonces, ¿qué revolución puedo hacer yo? Y yo puedo revolucionar mi forma de vivir. ¿Y qué es revolucionar? Es decir, darle otro ritmo, cambiarlo, hacerlo distinto, como decía Guillo hace un rato. Hacerlo diferente. Compararme con los demás, y es cuestión de mi orgullo. Y esto es algo que uno lo ha dicho varias veces. Siempre en el mundo va a haber alguien que es más alto, alguien que es más bajo, alguien que es más gordo, alguien que es más flaco, alguien que es más inteligente, alguien que es menos inteligente. Ahora, ¿de qué me sirve? Sí puedo estar atento a cómo ayudar a las otras personas si tengo algo para entregar. Entonces, la reacción tengo que saber de dónde viene. Para saber de dónde viene, tengo que observarme. Observándome voy a ir obteniendo algunas respuestas, y a medida que me esfuerce y trabaje internamente, voy a ir logrando mayores seguridades, mayor conciencia. Y después tendré que enfrentar el mundo. Y al enfrentar el mundo me doy cuenta por ahí que tanta conciencia no tengo. Sí tengo como muchos objetivos, muchas decisiones tomadas, pero una cosa es el intelecto, una cosa es qué es lo que yo he decidido y me he escrito a mí mismo que quiero que sean como sean las cosas para mí, y otra cosa es la vida. Y en esto de, vos decías frases que, bueno, nombraste alguna, pero hay muchas frases lindas que yo no las puedo llevar a la práctica. Hay muchos aspectos que se dicen tendrían que ser de determinada manera, que cuando uno quiere hacer la experiencia se da cuenta que la realidad es otra. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué efecto causa el dinero en la sociedad, por ejemplo? Que es motivo de reacción. Entonces no, en mí no, porque yo no lo tengo superado. Y la realidad es otra. Y el dinero causa un efecto que a mí me afecta. Entonces, ¿por qué? Porque tengo algo dentro que no lo he superado, que no lo he trascendido. Ahora, eso que no he trascendido, que todavía tengo que superar, ¿me causa alegría o me tira abajo? Porque lo que no sé me lleva a querer saberlo, o las dificultades, como decía de esto que escribió Susana, ¿no? Las dificultades que se presentan muchas veces o siempre están para que uno aprenda. Ahora, yo te diría que muchas veces, y no quiero dificultades, no quiero problemas, pero los problemas los tengo, y la mayoría de los problemas que tengo me los busqué. Entonces, ¿qué es lo que quiero para vivir? ¿Qué es lo que quiero para
estar caminando en una dirección que me dé mayor luz en lo que uno es respecto al espíritu. Bueno, todo esto es el trabajo interno, todo esto es lo que hablamos siempre. Hay una experiencia que la he comentado otras veces, de cuando empezaba a hacer yoga y que me daba cuenta en la relajación final que venía angustiado y era en ese determinado momento en el cual pude hacer silencio en mis pensamientos, en mi mente, que podía entender o observar cómo yo me sentía. Y ahí podía accionar de alguna forma, porque mientras no lo veía no podía hacer nada. Y me daba cuenta que no tenía sentido seguir sintiéndome de esa forma si las cosas que me sucedían no era para estar acarreando esa mochila. Y esto hablando, ¿no?, de lo que es lo que sentimos y la reacción que produce, y no tanto cuando reaccionamos hacia afuera, sino las reacciones que se nos van produciendo en nuestro interior. Y por ejemplo, a mí me pasa que tengo bruxismo, a la noche aprieto los dientes, tengo una placa de relajación, y la pregunta que me hacía, esa reacción que tengo de apretar los dientes, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que siento? Y cómo uno se olvida también cosas que ya había vivido, con este ejemplo que contaba anteriormente del yoga. ¿Qué me viene pasando para que yo tenga esta reacción como de contener, de apretar, que me lleva a tener que cuidarme la dentadura? Bueno, esto es algo que hablando de la atención, de poder observarnos, es que podemos recién ahí, una vez que podamos llegar a ver la punta del ovillo, poder empezar a desentrañar todo lo que nos está pasando. Un poquito por esto de que por ahí las reacciones las llevamos tanto para lo exterior, pero también hay un montón de reacciones internas que tenemos y que ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y con nuestra vida. Y sobre todo, sí, qué lindo tema este que vos acabas de plantear, que es la salud. Si vos siempre reaccionás de la misma forma, de la misma manera, le está dando un trabajo extra a todo un tejido celular, y esos tejidos celulares llega un momento que están creados para otra función, o le está dando un trabajo extra y terminan por enfermar. Es decir, uno se podrá ser reactivo cada vez en forma más esporádica, pero si a cada instante reaccionar, te termina por lastimar el cuerpo, ¿no? Y si emocionalmente desestabilizarte, y mentalmente estar cerca de enfermedades como la depresión. Es decir, uno también, no es una casualidad la reacción, muchas veces está en la defensa del organismo, pero si viví en esa condición, ¿a usted no le ha pasado que llega un momento que los problemas abruman de tal manera que uno dice, no quiero más? Pero no quiero más porque no es que uno sea creador de todo lo que sucede. Uno tiene los propios, y también son sociedades que tienen cierto grado de enfermedad, y uno que ha sido del palo de la finanza, otorgarle a un candidato una plata al 110, 120 de interés es una forma de hundirlo, de matarlo, de lastimarlo mal. A mí hay veces que en la cochera de casa tiran de las distintas comercios que venden leña blanca, ¿no? Entonces estaba viendo, pero de
de curioso, el precio de una bicicleta. Te la dan en 12 meses. Pero escapa toda lógica. Cuando vos sumás las 12 cuotas, vas a decir, pero no. Se fue como a 5 Sí, bicicletas. no, claro. Entonces, todo eso también. Ahora, lo importante es que a mí una vez, cuando es crisis económica la cuestión, es que si vos tenés una gomería y hay 7 gomerías, si llegan a quedar 2, vos tenés que haber hecho lo más posible para quedar dentro de esas 2. Siempre trabajo legal, trabajo por derecha, todo lo que vos quieras. Pero siempre de las crisis queda alguien, queda vivo. Y después se empieza de nuevo un ciclo en donde en vez de 7 gomerías puede haber 11. Porque esto es medio lo que uno lo ha observado a través de la vida. Pero no me quiero ir del tema, sino quiero hablar un poquito del alma. El tamiz previo a cualquier reacción que tengamos, sea del signo que hemos hablado en este programa, si uno vive tratando de ser justo, ser bondadoso, tener un espíritu de libertad, acordarse de que la mayoría de los humanos han perdido la alegría interna. Se levantan con los ceños fruncidos y mueren con el sueño fruncido. Bueno, todo eso que hemos venido desarrollando en detalle en todos estos últimos programas son también la defensa que tiene la persona para no reaccionar. Si vos sos justo y has hecho lo más posible dentro de tu conocimiento y de lo que vos considerás justicia, y las cosas tienen un resultado tan adverso, es como que la reacción te va a provocar más reacción. Uno tiene, y no es ser conformista, sino que aceptar que es una vida. Una cosa es la vida interna y otra cosa es la vida externa. La vida externa es eso que vuelvo a repetir. ¿Por qué lo curaste un día? Es decir, esa es la vida externa. Ahora, en el corazón de quien curó, vio la necesidad, que ya estaban las condiciones dadas para sanar. Y eso va a ser permanente en la vida de cada uno. Que uno se dé cuenta, otros se dan cuenta antes, otros después. Pero hay que tener esa atención. La economía, por más que a la matemática la han hecho tan difícil, y ahora las maquinitas estas que te enseñan lo que es la potencia numérica, parece todo extraordinario. Pero yo digo, el contador que tiene Estados Unidos, Rusia, China, son armas atómicas. Es el mejor contador. Por la capacidad de reacción. Y nosotros que somos, que estamos en la calidad de financiera y económicamente no existir, tenemos que tener las famosas libretas de almacenero y saber cómo manejarte. Estamos hablando del grueso de la población. Hay otra población que se dedica ya a los negocios, que se llama pyme, que se llama semi-industria, industrias, que ellos tienen otro vuelo. Pero acá la sociedad pasa en este momento para que pueda afrontar el grueso de la población. Para eso hay que prepararse por dentro, lo cual no quiere decir que en el externo vaya a tener resultados impactantes, ¿no? Puede ser fracasar. Hay que tener mucho cuidado en elegir la alimentación. Son épocas de no tirar manteca al techo, que eso también te lo da tener esa capacidad de resolver internamente.
No porque han puesto el asado a 160 pesos, vos tenés necesidad de comer asado. Te invito a que compré 20 kilos de leña y ese asado, cada kilo de asado para quemar, entre que quemás leña y asado y lo acompañás, son 400, 500 pesos. La polenta, harina de maíz, que todavía se puede comprar a 30 pesos, es un buen alimento para pasar al menos un día. Y está bien alimentado, no perder condiciones de lo que necesita para vivir. Es decir, esto es todo reacción. Ahora, si yo me voy a enojar, voy al supermercado, que me ha pasado, que me pongo por... Yo soy tan loco que fui al supermercado y me vine sin comprar. Pero no puede ser eso. Semejante, si eso no es una reacción de un desequilibrado, contámela cuál es. ¿Y que te enojaste con los precios? Con los precios. No puede ser, y te estoy... Pero mira todo lo que yo he criticado, Lucho, ¿eh? Hablando solo. Y no puede ser que se lo metan entre las patas, que esto. Yo dije, no, Guillermito, este en tu lugar hoy, al menos hoy, vámonos de acá. Entonces, claro, en todos lados hoy está la materia de reacción. Para bien, para mal, pero es una sociedad reactiva. Ya se ha puesto la sociedad reactiva. Yo le decía a Luis, así con la amistad que tenemos, que llaman un acuerdo nacional, no sé cómo se llamará, 10 puntos. Y los que quieren ir, cada uno pues pone 10 puntos. Es decir, que la primera vez que se ven la cara, si es que se la ven, ya hay 50 o 60 puntos a debatir que no tienen nada que ver uno con el otro. Por ahí tendrán en 60 puntos uno en común. Pero sí, aclaremos que la necesidad de llegar a un acuerdo o la intención de llegar a un acuerdo, no, creo que ninguno va con esa intención. Sí. Claro, es que la sociedad se mueve con ganar o perder. Claro, sí, eso es básico, claro. Luis. Sí. Yo pensaba cuando te escuchaba recién cuánto tiene que ver el sentimiento de pérdida. Es decir, y yo puedo perder, porque vos tenés más razón que yo, puedo perder mi tiempo, puedo perder dinero, puedo perder prestigio, entre comillas, y prestigio. Si me puedo sentir mal porque el otro es más inteligente, más lindo, más... Es decir, el sentido de pérdida me lleva a un desequilibrio. Sí. Y yo siempre digo que uno nunca, o está, al menos en mi caso, ¿no? Yo tenía cierta jerarquía en un banco y al banco en sí como entidad nunca... Por ahí me decía mi amigo, negro, vos te estás comiendo que el dólar aumentó, que bajó. Y el banco al que yo trabajaba, que era de origen cooperativo, jamás sentí algunos otros directivos que eran amigos. Nunca se supo. Es decir, cuando el dólar se sube o hay que vender el dólar para meterse a lo que sería hoy la ELIC, la LAC, no sé cómo se llaman, vos llegás siempre tarde, Luis. Claro. Lo más cercano que yo llegué es a no saber y a tener que tener paciencia con mis amigos que creían que yo sabía y no sabíamos. Es decir, son sociedades muy armadas, pero yo te estoy hablando de Argentina, que en el mundo, en América, tiene hasta cierto desprestigio por estos movimientos, pero el mundo está así. Claro, seguro. Andá, metete a tomar en el medio, pero no que sea de observador, entre China y Norteamérica por los aranceles. Yo te puedo asegurar que te quedás sin pelo, te chamuscás de la energía que se cruzan entre esas dos potencias. Bueno, y entre todo eso uno está hablando de reacción. Y es tan el desaguisado que se vive en el mundo que tenemos que tener cuidado en sentir vergüenza de hablar de amor.
porque parece amor como que el desubicado es uno. Claro. Y el amor es el único que realmente salva abismo. Si el hombre viviese en amor, la palabra grieta y abismo no existiría, ¿no? Claro. Vamos a, bueno, vamos terminando, ya llegamos al final del horario. Tenemos un par de martes, un martes más, el martes 14, donde trataremos un tema como lo hacemos siempre, que tiene que ver con la vida, y el 21 anunciar que nos va a visitar Daniel Ferminades, así que cualquier pregunta, cualquier inquietud, la forma en que se hace el programa de radio cuando él viene es más o menos como cuando es una conferencia, es decir, tal vez con respuesta un poco más corta, pero haciéndole preguntas y él contestando esas preguntas. Así que los invitamos para el martes 21, 18:30, que va a estar presente Daniel. Así que el que desee acercar una pregunta lo puede hacer por el mail japrendamos@gmail o el teléfono ya mencionado. Bueno, yo antes de despedirme le mando un saludo a Ana de Nogoyá y a Claudia de Victoria, a Inesita, que siempre nos acompañan la vez que vamos a charlar entre amigos, ¿no? Que fuimos este sábado pasado. Así que abrazos de amor y voluntad, y será hasta el martes. Enzo. Yo también aprovecho a mandarle un saludo a Nancy, que estuvo trabajando mucho en la Feria del Libro con un stand, compartiendo también un poquito todas estas cosas que hablamos, y bueno, a todos los que estuvieron ayudando en distintos lugares. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Bueno, gracias Sebastián, y saludo a Emanuel, que está acá presente, y será hasta el martes que viene en un programa más de Aprendamos Juntos.